Que hoy esta tarde nos trae nuestra hermana Alexis. Gracias, Jesús. Bendito es usted, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora porque nuevas son las misericordias de Jehová, hermanos. Así que le damos toda la gloria y la honra al Señor Jesús porque solo Él se la merece. Y antes de dar inicio, hermanos, pues, ¿cuánto nos queremos dar la bienvenida rápidamente, hermanos? Sale de su asiento y le dice: Dios te bendiga, mi hermano y hermana, bienvenido a la casa del Dios vivo. Así que vamos a darnos la bienvenida en esta hora, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Cristo. Dígase en esta hora. Bienvenida a esta iglesia que llama, esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Bienvenido a esta iglesia que llama, esta iglesia de Cristo Jesús. Vamos a comenzar esta preciosa hora. Hoy vamos a dar una enseñanza, hermanos. Gloria a Dios. Hay tres tipos de mensajes, hermanitos. El mensaje expuesto, el evangelístico y la enseñanza, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche pues vamos a dar una enseñanza bíblica, hermanos, para la gloria del Señor. Así que les invito a que me acompañen, hermanos, al libro de Primera de Timoteo, capítulo número 4, hermanos. Primera de Timoteo 4, versículo número 16. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanitos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amén. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor dice: Amén. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, como dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a volverlo a repetir, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de dar inicio. Aleluya. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos las gracias en esta hermosa noche, Señor, porque nos has permitido, Padre, poder alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Padre. Gracias te damos por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, de esta enseñanza desde el principio hasta el final, Padre.
Papito lindo, que nos vayamos, Padre, con esa bendición de tu palabra, Señor, y que recibamos esa palabra con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien te damos la gracia, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, el día miércoles por la tarde, pues me daba esta enseñanza. Y sin saber, pues, Dios me da pues la oportunidad de poder compartir con ustedes. Así que la gloria es para el Señor, hermanos, porque sin Él no somos nada. Vamos a meditar bajo el tema, hermanos, cuídate de ti mismo y no metas la apostasía a tu vida. Mantente puro. ¿Todos escucharon, hermanos? Cuídate de ti mismo y no metas la apostasía a tu vida. Mantente puro. Amados hermanos, yo les invito que tengan su Biblia abierta, hermanos, que no la vayan a cerrar, porque en una enseñanza, hermanos, se puede tener la Biblia abierta para que todos seamos testigos que todo lo que se habla es Biblia, hermanos, y no es palabra de hombre. Amados hermanitos y hermanitas y todos los jóvenes que estamos acá, sabemos de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, así como nosotros dejamos que de entre lo bueno en nuestra vida espiritual, asimismo muchas veces podemos tener un descuido y dejar que de entre algo que no va conforme a las Sagradas Escrituras, hermanos. Y la palabra, hermanos, apostasía, no solamente es estar en una falsa doctrina o en una secta, sino que apostasía se le llama a todo aquello que nosotros podamos meter o permitir en nuestra vida como cristianos, hermanos. Apostasía es, amados hermanos, todo tipo de cosas que no sean bíblicas, hermanos. Y sabemos de que de todas esas cosas nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, hermanos. Porque sabemos de que ahora en día, hermanos, en este siglo XXI, cuántas falsas doctrinas se mueven, hermanos. Cuántas sectas hay, hermanos. Y saben de que si no hay fundamento bíblico en nuestra vida como cristianos, vamos a ser engañados, hermanos. Por eso es que el Señor Jesús dijo, de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, hermanos. Y nosotros como cristianos tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, hermanos, porque muchas veces tal vez nosotros no podemos meter o metemos algo, más bien dicho, en nuestra vida y tal vez no sabemos que está mal, hermanos. Pero muchas veces no es que lo hagamos voluntariamente, sino por falta de conocimiento correctamente. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros leemos, hermanos, todo este capítulo 4 de Primera de Timoteo, hermanos, acá le dice el apóstol Pablo a Timoteo de que tiene que tener cuidado de las cosas falsas que se van a mover, hermanos. Van a moverse falsas doctrinas, hermanos, porque dice en el versículo 1, hermanos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los venideros, hermanos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que se está viviendo ahorita, hermanos. Muchas personas escuchan a doctrinas de demonios. Pero vamos a desglosar esa palabra doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza. Por eso es que cuando se habla sana doctrina, se habla sana enseñanza. Y de todas estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo le estaba advirtiendo en el espíritu a Timoteo que se cuidara de estas cosas, hermanos. Ahora cuando nosotros nos adelantamos al versículo 16 que hemos leído, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que dicen, Que te oyeren. a los Que te oyeren. a los que te oyeren. Amén. Pero ¿qué significa apostasía, hermanos? Pueden responder, hermanitos.
A mí me gusta que todos aprendamos. ¿Qué significa apostasía, hermanos? Todo lo que se va en contra de la palabra. Amén. Algo antibíblico que no va de acuerdo con... Gloria a Dios, amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere ser partícipe, hermana Emilia? ¿Qué es apostasía? Amén. La apostasía, hermanos, es la acción de rebelarse o renunciar o alejarse de lo que hemos creído, hermanos. Que en este caso es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aprendido también, hermanos, cuando aprendemos algo que va totalmente conforme a las Escrituras y nos alejamos o totalmente renunciamos, ya nos convertimos en apóstatas, correctamente, hermano. Y es de esas cosas que tenemos que tener cuidado, hermanos. En pocas palabras, es ir en contra de Dios. Por haber dejado la verdad del Evangelio y haber dejado lo original. Porque, hermanos, cuando vamos totalmente o nos alejamos de las Sagradas Escrituras, ¿creen que no vamos a ir en contra del Señor? Claro que sí, hermano. Porque no existen dos Sagradas Escrituras. Existe solo una, la del Dios eterno, hermano. Y cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de esta bendita palabra, totalmente tenemos que tener mucho cuidado, porque nos estamos convirtiendo en apóstatas, hermanos. Apostasía, como les dije en un principio, no solo es estar en una secta equivocada. Nosotros podemos meter apostasía en nuestra vida. Simple y sencillamente, cuando nosotros metemos algo que no es bíblico en nuestra vida. Por eso es que tenemos que saber, hermanos, hasta cómo hablar las Sagradas Escrituras. Porque muchas veces, hermanos, se agarra uno o dos versículos, hermanos, para totalmente, hermanos, querer dar a entender a los demás lo que yo quiero que piensen. Pero aquí, hermanos, todos tenemos que hablarlo conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, la apostasía significa, hermanos, acción de rebelarse o renunciar o alejarse de lo que hemos creído y aprendido. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? En pocas palabras, es ir en contra de Dios. La apostasía, hermanos, comienza cuando vamos, como acabamos de decir, en contra de Jehová, hermanos. ¿Hay ejemplos en la Biblia? Claro que los hay. Vámonos a Isaías, hermanos. Por eso les dije que tuviéramos la Biblia abierta, hermanitos. Libro del profeta Isaías, capítulo número 1. Número 1 del versículo número 2 al 4. Cuando lo tengan, digan amén, hermanitos, para que todos los lean, hermanos, porque es muy importante, hermanos. Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y cómo dice? Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si usted lee todo el capítulo hasta el versículo número 9, se va a dar cuenta que Israel totalmente estaba en apostasía, hermanos. Y iban totalmente en contra de Jehová, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros nos alejamos de la verdad de las Escrituras, vamos a estar en contra de Dios, hermano. Y de eso es de tener mucho cuidado, hermanitos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allí va en juego la salvación de nuestra alma. Por eso es, hermanos, que tenemos que cada día nosotros pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa sabiduría y discernimiento para entender las Sagradas Escrituras. Cuando se aleja de Dios, hermanos, hay también que se rebela la persona contra Dios. Ir en contra de Dios, contra rebelarse, son casi lo mismo. Pero rebelarse, ¿qué es?
ir en contra de lo verdadero, hermanos. Miren lo que dice en el libro del profeta Jeremías, hermanos. Gloria a Jesús. Y acompáñenme, hermanitos. Jeremías, capítulo número 2. 2 del 5 al 9. Vamos a ver cómo se reveló este pueblo. Y solo lea el encabezado, como dice: Jehová y la apostasía de Israel. Vamos a ver cómo se alejaron de Dios y se rebelaron a este pueblo, hermano. Jeremías 2, 5 al 9. Dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y dice el versículo número 7: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Y dice el 8, mi hermano, y mucha atención: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no conocieron. Y los pastores, ¿cómo dice? Se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Qué es lo que había sucedido en este pueblo, hermanos? Se habían rebelado, hermanos. Y todavía el encabezado dice: Jehová y la apostasía de Israel. Quiere decir, amados hermanos, que cuando hay apostasía, va a haber alejamiento de la verdad, va a haber totalmente que nos vamos a rebelar en contra de Dios y vamos a ir en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, hermanos. Vamos a dejar la verdad del evangelio para seguir una falsedad, hermanos. Y de esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos. Incluso, hermanos, cuando nosotros vamos a hablar Biblia, tenemos que leer bien todo lo que es, todo el capítulo, hermanos, para saber de qué el Señor nos está hablando. Debemos de tener, hermanos, esa firmeza en el Señor, hermanos. Debemos de mantener la fe y buena conciencia, como Pablo le dijo a Timoteo. Y nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Vámonos a Primera de Timoteo. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para que vean que no es palabra de hombre, hermanos. Primera de Timoteo 1:18. 1:18 al 20. Primera de Timoteo 1:18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y, como dicen, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que alguien, cuando está totalmente que entra en apostasía, totalmente está blasfemando en contra de Dios. Y eso es de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le advierte a Timoteo de que tenga cuidado de él mismo. ¿Pero en qué aspecto, hermanos? En que tenga cuidado en lo que meta él a su vida y de lo que él enseña a los demás. Porque haciendo la palabra de Dios como está escrita, si él la predica, será salvo él y todos los que le oyeron.
Por eso es, hermanos, que tenemos que tener cuidado de no meter la apostasía en nuestra vida personal. Gloria a Dios. Saben que una de las cosas que también nuestro pastor Daniel Hernández dice es de que también tenemos que estar atentos si lo que decimos está escrito en la Biblia. Porque muchas veces no es Biblia lo que hablamos, sino que son dichos mundanos los que venimos a hablar, hermanos. Y eso es de tener cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que nosotros hablamos algo que no es Biblia, estamos yendo en contra de las Sagradas Escrituras. Y es de tener mucho cuidado con esto, hermanitos. Porque el Señor, hermanos, está atento a todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Espero que me esté dando a entender hacia ustedes, hermanos. Por eso es que tenemos que tener, hermanos, características de buenos creyentes, que nos mantenemos sanos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Otra característica de la apostasía, hermanos, es que hay incredulidad en las personas. ¿Saben ustedes que cuando en un creyente hay incredulidad, esa es una característica que ya dentro de la apostasía de esa persona? Porque en un creyente no puede haber incredulidad, hermanos. Porque entonces, ¿qué hacemos dentro del camino del Señor, hermano? No estamos haciendo nada si tenemos incredulidad. Y un ejemplo claro, hermanos, es de que todos los hombres que caminaron con el Señor, después fueron hombres con una fe sólida y firme, hermanos. Por eso es, hermanos, que cuando comienza a adentrar apostasía a la vida de un cristiano, va perdiendo la fe en el Señor, hermano. Y de eso es de cuidarnos. Por eso dice, una característica de la apostasía es que hay incredulidad. Y no solo en los inconversos, también dentro de los cristianos, hermanos. Vámonos a Marcos 1:15, hermanitos. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando el Señor comenzó con el ministerio, Marcos 1:15. Gloria al Señor. Marcos 1:15. Como dice, hermana, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ¿a quiénes les estaba hablando más el Señor Jesús en este momento, hermanos? A los judíos, hermanos. Los judíos decían conocer a Dios, pero no creían en el Mesías, hermanos. Y hasta ahorita no creen todavía. Y hermanos, vemos allí la incredulidad de ellos como inconversos. Esta cita bíblica, hermanos, habla cuando Jesús comenzaba a predicar el reino de Dios totalmente a los inconversos. Pero había muchos incrédulos que seguían a Jesús, pero todavía tenían incredulidad en sus corazones. Un ejemplo claro ya de esta persona convertida fue Tomás, hermanos. Tomás fue incrédulo y el Señor se lo dijo. Vámonos a Juan 20:27, hermanos. Juan 20:27. Juan capítulo 20, versículo 27. Y dice, luego dijo a Tomás, 20:27 de Juan, hermano. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dijo el Señor Jesús. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice, ¿cómo dice, hermanos? Y no seas incrédulo, sino, ¿quién era Tomás, hermanos? Incrédulo, pero era de los que seguían a Jesús. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto, hermanos? Que cuando ya comienza a entrar la apostasía en nuestra vida como cristiano, va a haber incredulidad, hermanos. Y la fe va a ir disminuyendo del creyente cada día. Apostasía no solamente es estar en una secta equivocada. Apostasía también es meter algo que no es bíblico a nuestra vida como cristianos. Y es de tener mucho cuidado, hermanos, con lo que se habla.
Incluso cuando se sale a evangelizar afuera, hay gente que conoce Biblia más que nosotros, hermanos. Una vez, hermanos, una hermana que ya no está aquí, hermanos, le preguntaron que qué significaba cuando dice en Apocalipsis que el Dios que tiene los 7 ojos. Y la hermana le dijo que Dios tenía 7 ojos en la cara, le dijo. Cuando eso significa la plenitud de nuestro Dios Todopoderoso. Los 7 espíritus que abren Apocalipsis representan la plenitud del Espíritu Santo, hermano. Y esta persona, hermanos, le respondió una cosa muy incoherente y la persona se fue más confundida todavía. Y muchas veces las personas afuera, hermanos, preguntan no por querer saber, sino por probarnos a nosotros, hermanos. Y si nosotros no tenemos fundamento bíblico, cualquier cosa nos va a mover, hermanos. Por eso es de que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con todas las cosas que hablamos y que aprendemos y que enseñamos también, hermanos. Ahora, una de las características de la apostasía en una persona es que ya comienza a haber incredulidad. Tomás era uno de los que andaba con el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con Tomás, hermano? Menguó su fe, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Y no seas incrédulo, sino creyente. Alguien que creyera. ¿Y qué somos nosotros, hermanitos? Somos creyentes. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y saben cuándo comienza a entrar la apostasía personal a nuestra vida? Cuando nos descuidamos de lo espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí estamos en un balance. Esta es la carne, este es el espíritu. Cuando la carne está más alta cuando la carne está más alta que el espíritu, ¿a qué se le va a dar más auge, hermanos? A la carne. Se exalta más la carne y nuestro espíritu totalmente está bajo, hermanos. Y por eso es de que tiene que ir más elevado nuestra vida espiritual que nuestra carnalidad, hermanos. Gloria a Dios. Porque es allí donde viene el descuido espiritual, donde viene el acomodamiento. Y cuando el diablo nos pega de un solo el cumazo y nos bota, hermanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Y el diablo es tan astuto que cuando nos ve, hermanos, débiles, él ahí aprovecha. El diablo es la serpiente, hermanos. Y es Biblia también eso, hermano. Porque habla en Apocalipsis de la serpiente antigua que va a ser arrojada al lago de fuego. ¿Qué es lo que hace una serpiente con la presa, hermano? La muerde. ¿Y qué es lo que espera la serpiente, hermano? Que efectúe el veneno para que cuando esté inmóvil se la coma. Así es el enemigo, hermano. El enemigo tira el veneno. Cuando nos ve inmóviles, allí nos da el golpe final, hermano. Y es de eso, de tener cuidado, hermanitos. Por eso es de que una de las características también de la apostasía personal es la incredulidad, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Muchas veces vemos los milagros de Dios y todavía estamos dudando, hermano. Hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos dudando, hermano. El Señor dice que Él quiere creyentes y no incrédulos, hermano. Tengamos cuidado, hermanos, porque esa es apostasía personal también. Muchas veces, hermanos, nos parecemos totalmente a aquellos incrédulos, hermanos, porque no creemos en su verdad. Uno de los que no creían en la verdad de Jesús eran los fariseos, los saduceos. ¿Cuál otra secta más que estaba en ese tiempo, hermanos? ¿Quiénes? Habían varias sectas, hermanos. Los saduceos, los fariseos, todos los doctores de la ley. Ellos no creían en la verdad que salía de la boca de Jesús. Y muchas veces así somos nosotros, hermanos. Y miren lo que dice Juan 8:46, hermanos, más atrás. Ni al Señor Jesús le creían esto, hermanos. No caigamos en esto, hermanos. Juan 8:46. ¿Todos lo tienen? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
Si usted lee todo el capítulo 8, le está diciendo a los judíos, hermanos. Jesús diciendo la verdad, no le creían ni a él tampoco. Y muchas veces viendo la verdad del Evangelio, ni nosotros queremos creer, hermanos. Y es de tener cuidado de esas cosas, hermanos. Y eso también es apostasía, lo hemos hablado. Porque si hemos nacido de nuevo, debemos de ser creyentes y no incrédulos, hermanos. Otra característica, hermanos, de la apostasía es que el cristiano se va alejando de Dios poco a poco. Como muchos judíos que habla en el libro de los Hebreos lo habían hecho. En el libro de los Hebreos está hablando totalmente a un grupo de judíos que se habían convertido al Señor Jesús. Y si usted lee ese libro de los Hebreos, hermanos, totalmente el apóstol está exhortando a que los que habían creído en el Señor Jesús, que no se fueran de nuevo a judaizarse, hermanos. Ellos querían volver a creer en la ley, hermanos, pero esto es por gracia. Se iban alejando de Dios, y eso es apostasía también, hermanos, porque hemos hablado que cuando nos alejamos o nos apartamos de la verdad, es apostasía. ¿Y qué es lo que podemos hacer, hermanos? ¿Nos podemos acercar nuevamente al Señor, sí o no, hermanos? Claro que sí. Pidiéndole perdón al Señor, hermanos. Vámonos a Hebreos 4:16, hermanos. Podemos acercarnos nuevamente al Señor. Mire cómo va el orden. Hebreos 4:16. Cuando ya llega a entrar la incredulidad es porque está trabajando la apostasía en nuestra vida. Y cuando hay incredulidad, hermanos, nos vamos alejando del Señor poco a poco. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Acercarnos nuevamente. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo dice? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Y ese socorro, ¿de quién viene, hermanos? De Jehová, hermanos. Y el trono de gracia, ¿por qué, hermanos? Porque por medio de la gracia, por nuestro Señor Jesucristo, nos podemos acercar al trono de Jehová de un solo, hermanos. Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado de la apostasía personal, hermanos. Y la apostasía va a darse, como dije, cuando hay descuido ya espiritual en la vida del cristiano. Ya no se busca, ya no se ora, ya no se lee, ya no se le dedica el tiempo a Dios como se le tiene que dedicar. Yo sé, hermanos, que todos acá andamos cansados de los trabajos del día, hermanos. Pero es muy importante dedicarle al Señor su tiempo siempre. Yo, hermanos, soy poco para contar un poco de mi vida personal, pero se lo digo, hermanos, que si yo no puedo leer la Biblia en el día, aunque sea a las 12 o a la 1 de la madrugada, yo me meto a leer la Biblia. Cuando mis hijos duermen, cuando todo está callado, hermanos, y allí aprovecho a leer las Sagradas Escrituras, hermanos. Pero de una o de otra manera, tenemos que buscar el tiempo para dárselo al Señor. Por eso es de que tenemos que estar atentos, hermanitos, porque el enemigo es especialista en ver nuestro descuido como cristianos. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso, hermanos, podemos acercarnos al Señor. Si hay alguien que se ha alejado de Dios, puede acercarse al trono de gracia una vez más, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que se acerca a Dios, hermanos, debe de tener fe. ¿Cuántos tenemos fe, hermanos? ¿Ustedes creen que como cristianos tenemos que tener fe? ¿Y qué es tener fe, hermanos? Es creer en algo que no vemos, hermanos, pero que sabemos que existe, que está, hermanos. Por eso dice, todo el que se acerca a Dios debe de tener fe, porque sin la tal es imposible agradar a Dios. El cristiano que se va alejando poco a poco de Dios es porque ha ido perdiendo esa fe.
Y eso es peligroso, hermanos, porque eso es también parte de la apostasía también. Porque se comenzó a alejar de Dios. La falta de fe, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermanitos. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Bíblicamente, vámonos a la Biblia siempre, hermano. Hebreos 11:6. Gloria a Jesús. Hebreos 11:6. Cuando todos lo tengan, digan un amén, hermanos. Gloria a Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que hay Dios, hermanos. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Si no hay fe en nuestra vida, hermano, es imposible agradar a Dios. Porque cuando nuestra fe ya no está, entró la apostasía en nuestra vida, hermano. Llegó la incredulidad, llegó el alejamiento, vamos en contra de Dios, nos rebelamos en contra de Dios y todo nos parece ya aburrido, todo lo que tenga que ver con Dios, hermano. Porque ya entró la apostasía en la vida del creyente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Por eso es, hermanitos, que nuestra fe cada día tiene que ir creciendo en el Señor. Póngasela en la oración al Señor y dígale: Señor, aumenta mi fe. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Señor, aumenta nuestra fe. Porque nuestra fe, hermano, muchas veces mengua en las circunstancias, mengua en las situaciones. Pero es en ese momento donde tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, hermano. Porque sin la tal es imposible agradar al Señor, hermanos. Otra característica, hermanos, cuando hay apostasía, es que el cristiano se hace tolerante del pecado, hermanos. Por eso Pablo exhortó a los cristianos de Éfeso a que se cuidaran de esas cosas y que anduvieran como hijos de luz. Cuando entra la apostasía en un cristiano, se hace tolerante ya del pecado y anda pecando deliberadamente sin importarle que ofende a Dios, hermano. Vámonos al libro de los Efesios, hermanos, y veremos lo que Pablo le dijo a esta iglesia, hermanos. Libro de los Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 6. Dice: sed pues, pero ¿cómo dice, hermanos? Perdón, en el encabezado. Andad como hijos de Dios. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros, dijo el apóstol, como conviene a santos. O sea, siendo santos no pueden haber esas cosas en nuestra vida, hermano. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes, ¿cómo dice? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Viene la ira a los hijos? Desobediencia. Pero ¿cuándo va a haber una persona desobediente, hermano? ¿Cuándo? Cuando se rebelan. Y si se rebelan, ¿qué quiere decir? Que son apóstatas, exactamente. Por eso es, hermanos, que un cristiano no puede pecar voluntariamente, hermano. Muchas veces se peca por ignorancia o por falta de conocimiento.
Pero si yo ya conociendo aún más hasta la Biblia, voy y peco, ¿en qué me convierto, hermano? En hijo de desobediencia. Tengo que esperar la ira de Dios y no me arrepiento y me convierto en un apóstata, hermano. Es de estar muy atento en estas cosas, hermano. Esa es otra característica. Por eso Pablo totalmente, hermanos, les advierte a esta iglesia que tengan cuidado de estas cosas, hermano. Y eso mismo lo dice el Señor en esta noche, hermano. El pecado, hermanos, es engaño de Satanás para que el creyente peque deliberadamente. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? ¿Cuántos creemos eso, hermanos? El pecado, es un engaño de Satanás, hermanos, para que pequemos deliberadamente. Y alguien puede decir, ¿está eso en la Biblia? Claro que está. Por eso dice el Señor Jesús, al que busca hay, hermano. Vámonos a Hebreos 3:12, hermano. Es tan precioso escudriñar la Sagrada Escritura, hermano, para que vean que el pecado es un engaño, hermanos. Hebreos 13:12 al 13. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12 al 13. Hebreos 3:12 al 13. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y mira el 13 lo que dice: antes Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se perezca por el engaño del pecado. por el engaño. Del pecado. El pecado es engaño, hermanos. Esa es otra característica, hermanos. Tenemos que cuidarnos de estas cosas, hermanos, porque el pecado es un engaño de Satanás, hermano. Y cuando se peca deliberadamente, estamos siendo engañados por el diablo, hermano. Y ya nos convertimos en apóstatas, hermanos. Cuando no hay apostasía en nuestra vida, aquí va algo muy importante y ya vamos a ir terminando, porque aún la corté, hermanos. Este era un mensaje de estudio de unas 2 horas y media, hermanos, pero hemos ido a lo más esencial. Cuando no hay apostasía en nuestras vidas, amaremos la justicia, hermanos, y aborreceremos el mal, como fue y es nuestro Señor Jesucristo. Él ama la justicia de su Padre y Él aborreció el mal, hermano, y lo sigue aborreciendo. Hebreos 1:9, hermano, más atrás. Hebreos 1:9, o del 8 vamos a leer, del versículo 8 del capítulo 1. Dice, Hebreos 1:8 al 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Y dice, ¿cómo dice? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te jugó Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué dice ahí? Que amó el pecado. ¿Qué es lo que dice? Que amó la justicia y aborreció. Y aborreciendo la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando no hay apostasía en nuestra vida, vamos a amar la justicia divina de Dios y vamos a aborrecer, hermano. Ahora, yo le voy a decir algo, hermano. Si usted se echa a todo el mundo, hermano, a causa de la justicia de Dios, usted no se sienta mal. Porque eso no es ningún pecado, hermano. Se echa la familia encima por causa de la justicia divina de Dios, no se sienta mal. Porque usted sabe que usted está viviendo la sana doctrina, hermano. Y aunque el diablo relinche y diga lo que él quiera, pero somos del Señor, hermano. Y no tenemos que sentirnos mal, hermanito. Gloria a Jesús. Ya solo 2 versículos nos quedan, hermanos, porque ya nos avanzó el tiempo. Esa es otra característica, pero para los que somos hijos verdaderos de Dios, totalmente amaremos la justicia, hermanos. Esos somos a los que no estamos contaminados con la apostasía, hermano. Cuando hay apostasía en el creyente,
pecará voluntariamente, dijimos, y le dará lo mismo, hermanos. Pero ya no queda más sacrificio por el pecado. Solo le espera una horrenda cosa si no se arrepiente de verdad y definitivamente, hermano. Hay cristianos, hermanos, que se apartan y andan pecando como quieren y les da lo mismo, hermano. Si no se arrepienten, solo la ira de Jehová les cae, hermano. Y eso les espera, hermano. Vámonos a Hebreos 10:26, hermanitos. Si ustedes quieren, hermanos, anoten todos los versículos bíblicos o se los doy después del culto para que usted los medite a más profundidad, hermanos. Hebreos 10:26. Léanlo todos juntos, hermanos, a voz alta. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecadores. El 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que le espera, hermanos? Una horrenda expectación de juicio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Saben que muchos se basan, Dios es amor, pero se les olvida, aquí mismo en este capítulo, pero en el versículo número 29, acompáñenme lo que dice, hermanos. 12:29, perdón, hermanos, de Hebreos. 12:29 de Hebreos. ¿Cómo dice a voz alta? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Jehová consume, hermano. Y cuando alguien está en apostasía, va a pecar deliberadamente, hermanos. Y no le espera nada más que una sola horrenda cosa de expectación y de fuego de parte de Dios, hermano. Si no se arrepiente, hermano. Por eso es, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos. Cuando hay apostasía, el creyente no reconoce su estado, hermanos. Y hace como que no ha cometido pecado. Pero se miente a sí mismo y hace mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Usted ha conocido gente, hermanos, que peca y que dice, no, yo no he cometido nada, hermanos. Se está mintiendo a sí mismo y está diciéndole al Señor Jesús mentiroso. ¿Por qué? Porque entonces ¿a qué vino el Señor Jesús a esta tierra? Si no cometíamos pecado, hermano. El que está en apostasía, hermano, jamás va a reconocer su pecado, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo es tan astuto que le hace pensar que está bien, pero está mal delante de Dios. Y se está mintiendo a sí mismo, hermano, y hace mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a primera de Juan 1:8 al 10, hermano. Ya casi vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad, ¿y quién es la verdad, hermanos? Si nosotros decimos que no hemos cometido pecado o no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mira el 10 lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él y su palabra. ¿A quién hacemos mentiroso, hermano? Es de tener mucho cuidado, hermanitos. La apostasía está dentro de muchas iglesias y la gente no se ha dado cuenta, hermanos. La apostasía no es solo estar, como vuelvo y repito por tercera o cuarta vez, no es solo estar en una secta equivocada, hermano. La apostasía entra y comienza de nosotros mismos. Por eso tengamos mucho cuidado. Si usted sabe que ha pecado, hermano, y no lo reconoce, usted déjeme decirle que es un apóstata, hermano y hermano. Porque tenemos que reconocer, y lo dice la palabra porque lo hemos estado hablando, hermano. Tenemos que reconocer nuestros pecados, hermanos. Y le hacemos a Cristo mentiroso y la verdad no está en nosotros, hermanos. En conclusión, hermanos, ¿les ha quedado claro todo esto, hermano, en estos puntos esenciales?
que ha cortado mucho esto, hermanos, pero a lo más esencial, hermanos, pues yo he compartido con ustedes esta preciosa enseñanza, hermanos. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, debemos estar muy atentos como cristianos, hermanos, y cuidarnos de nosotros mismos para no meter ningún tipo de cosas que nos alejen de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Porque la Sagrada Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Juan 8:32, hermanos. Estemos muy atentos para no meter algo en nuestra vida que ofenda a Dios, hermanos, y vayamos en contra de Él. Muchas veces estamos yendo en contra de Dios y ni cuenta nos hemos dado, hermanos. Debemos persistir, como le dijo Pablo aquí, hermanos, en este versículo de 1 de Timoteo 4:16. Debemos persistir siempre en la sana enseñanza, hermanos, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y solo así seremos salvos, como dice, hermanos, y como dice, y serán salvos los que oyeren y practiquen esta sana doctrina, que es la palabra de Dios, sin ponerle y sin quitarle. Y en esto terminamos, hermanos. Porque si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22:19, y con esto nos quedamos, hermanos. Apocalipsis 22, verso 19. 22:19. Como dice, hermanitos: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué hermoso, hermano. Amén. Vamos a volver a repetir. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todas las sectas que hay, hermanos, le han quitado y le han puesto a este libro, y se han convertido en apóstatas, y sus nombres han sido quitados del libro de la vida. Por eso nosotros démosle gracias a Dios, hermano, que en esta iglesia, hermano, nosotros tenemos un pastor que enseña la sana doctrina, hermano. Que hay también un pastor que nos enseña doctrina los domingos también, hermano. Y que también nosotros, hermano, tenemos que poner de nuestra parte para que cada vez más, o cada día más bien dicho, aprendamos la sana doctrina. Hay algo, hermanos, que es muy precioso, y es que cuando nosotros totalmente conocemos Escritura y la ponemos primeramente como obra en nuestra vida, vamos a andar tranquilos, hermano. Con tantas sectas diabólicas que hay, hermano. Están los mormones, están los sabatistas, los testigos contra Dios, los gnósticos, exactamente. Están los Jesús solos, hermanos, los que no creen en la Trinidad de Dios. Y la Trinidad es bíblica, hermano. Una vez me dijo uno de ellos: ¿a dónde dice Trinidad? Yo le dije: ¿a dónde dice Biblia? Dice Sagradas Escrituras. Hay cosas que no están escritas, pero que sabemos que son, hermano. La Trinidad, hermano, de Dios es una preciosa, totalmente, una enseñanza bíblica muy fundamental que está plasmada en la Sagrada Escritura. Un Dios trino, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta secta, hermano, falsa, dicen que es solo Jesús. Con esto los dejo, hermanos. San Mateo 3:16. El Señor Jesús que lo sumergía, el Espíritu que desciende en forma de paloma y la voz del Padre en el cielo. ¿Cuántos hay allí, hermanos? Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres una sola cosa son, hermanos. El Señor Jesús no puede ser sin el Padre no puede ser sin el Hijo, y el Espíritu Santo no puede ser sin los dos, hermanos.
O sea, sin Jesús y sin el Padre. Es una cosa preciosa, hermano. Así que en esta noche, hermano y hermana, esta ha sido la enseñanza en esta preciosa hora. Cuídate de la apostasía personal, hermano. Y no metas cosas erróneas a tu vida, ni a mi vida tampoco, hermano. Así que pónganse en pie, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición para su vida, hermanitos. Vamos a orar para darle gracias al Señor en esta hermosa noche, hermanos. Gloria a Jesús. ¿Cuánto queremos orar todavía, hermanos? Bien. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos las gracias en esta hora, Padre bendito, porque nos has permitido, Padre, meditar en tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre, y gracias, Padre Santo, porque nos permites conocer tu palabra, Señor, para ponerla como obra cada día en nuestra vida, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a que sigamos caminando en esa sana doctrina, Padre, y que nosotros, Padre, podamos ser de bendición y de edificación para muchas almas, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, hermano y hermana, que se había alejado de Dios o había metido algo erróneo a su vida, puede reconciliarse con el Señor en esta noche, no hay ningún problema. Si usted no quiere pasar, solo levante su mano allí como está, allí donde está, perdón, y vamos a orar por usted. Si hay alguien que tenía algún pensamiento erróneo o que se había alejado de Dios por las circunstancias, por las pruebas, por las situaciones, hoy puede acercarse al trono de gracia una vez más. Aleluya. Solo levanta tu mano, hermano y hermana. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si no hay nadie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios amado. Síguenos ayudando, Señor, a seguir firmes en esa sana doctrina que es tu palabra, mi Dios amado. Ayuda a mis hermanitos, mis hermanitas y a los jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, hermano y hermana. Bueno, hermanos, esta ha sido la enseñanza de este día viernes. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor y espero que haya sido de mucha bendición y edificación para su vida, hermano. Así que cuidémonos de la apostasía, hermanos, porque el enemigo, hermanos, como lo hemos leído, se van a levantar muchos, pero muchos demonios engañando a muchas personas, hermanos. Así que Dios me les bendiga. Mañana, hermanos, el culto es a las 4 de la tarde. Y el próximo sábado, hermanos, si Dios lo permite, todos los jóvenes nos vamos a ir para el parque, hermanos. Así que todos están invitados, hermanitos. Amén. Que Dios les bendiga. Y queda el siervo Brian. Gloria a Dios. Denle aplauso al Señor, hermano. Alegres en esta noche. Aleluya. Amén. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, que es una ofrenda. Quien quiera un sobre, también mi hermana mía tiene un sobre para dar una ofrenda especial o lo que quiera. Bueno, entonces, vamos a inclinar nuestra cabeza para orar por las ofrendas y decimos: gracias, Señor, por este precioso culto, Señor. Ahora pasamos un momento a las ofrendas, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, que tú las purifiques, Señor, y que hagas que sean de bendición para tu congregación, Señor. De Jesús, Señor, también bendice a los hermanos que dan, y también a los que no pueden dar. Que algún día puedan dar el trabajo para que así no pueda faltar el pan. De Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que vive, iglesia. A su nombre. Vamos
vamos a adorarle, vamos a seguir alabando a nuestro Señor, amén. Vamos a decirlo fuerte. Te adoramos, oh Rey. Vamos a declarar, iglesia, vamos a decírselo.